Hoy presentamos a Lourdes Soriano Verdejo, ingeniera en telecomunicaciones por la UPV, Universidad Politécnica de Valencia, y MBA, Master Business Administration, por la Universidad Católica de Valencia. Ha desarrollado su carrera en el sector tecnológico los últimos 15 años en Sopra Steria, donde es responsable de consultoría en la división de territorios y experta en fondos europeos a nivel nacional. Lourdes y su equipo han desarrollado proyectos como el bienestar social para mujeres, la trazabilidad de los medicamentos desde la materia prima hasta la venta al público. Esto con el fin de evitar fraudes, producción de mala calidad y verificar que hayan pasado por los controles de calidad. Además, proyectos de geoposicionamiento por medios de sensores, etc. Conociendo a Lourdes. En un principio pensaba estudiar algo relacionado con las matemáticas, pero al pensar que su única salida sería ser profesora, profesión que no estaba en sus planes ejercer, se lo pensó mejor. Ella piensa que las oportunidades no hay que desaprovecharlas por miedo. No se puede tener miedo. O te atreves o nunca vas a superarte, pues en ocasiones tú eres tu peor enemigo. Al ser considerada la ingeniería un trabajo para hombres, los primeros años de carrera no decía lo que estudiaba, porque le miraban raro, ya que es un sector donde encontramos menos del 5% de mujeres. Podríamos pensar que tuvo muchas dificultades para su crecimiento profesional, ya que encontramos estereotipos donde se piensa que las mujeres tenemos menos capacidad, o las culturales, donde te preguntan, ¿para qué vas a estudiar? Si cuando te cases y tengas hijos, lo vas a dejar. Pero esto no fue así. Ciertamente sus profesores se sorprendían al ver que solo había 3 mujeres en el aula. Sin embargo, nunca supuso un problema o discriminación por parte de sus compañeros y catedráticos. Además, su familia siempre la apoyó y alentó a cumplir sus sueños. Una de sus colaboraciones durante su época universitaria fue el diseño de la red telefónica ONO, que prestaba los servicios de fijo, móvil, internet y televisión en España. Actualmente sus principales proyectos se centran en la rama de la medicina, un algoritmo para detectar el patrón de los síntomas y con ello poder anticipar la enfermedad del corazón rígido. Pastilleros inteligentes que detectan si has tomado la dosis del día o de una hora determinada, con el fin de que cualquier paciente pueda llevar un control en su tratamiento. Y en colaboración con la Universidad de Noruega, la reproducción 4D con hologramas de órganos, destinados para practicar cirugías y prepararse para cualquier complicación que pudiera haber mediante la intervención, sin que el paciente corra un riesgo innecesario. Lourdes nos dice que no hay carreras de hombres o de mujeres, lo que hay es querer hacerlo y aspirar a ser el mejor en lo que hagas.